Sean todos muy bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En la lección de hoy estaremos revisando el capítulo 1, los versículos del 19 al 37. Estos corresponden al testimonio de Juan el Bautista. Comenzaremos a estudiar estos maravillosos versículos que nos dan testimonio de la persona de Jesucristo por medio de este gran profeta de Dios. Antes de comenzar, realizaremos un breve resumen de la lección anterior que estuvimos viendo los versículos del 14 al 18 y que nos dicen que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y también el evangelista nos dice que vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. El versículo 15 nos comienza diciendo que Juan dio testimonio de él y él clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Estuvimos revisando también el versículo 17, que nos habla de que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, comenzamos revisando el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El mundo antiguo había visto muchos grandes hombres, había conocido temidos líderes de guerra como Alejandro Magno, pensadores profundos como Sócrates, gobernantes poderosos como Augusto César, hombres sabios como Salomón y líderes religiosos nobles como Abraham, Moisés, David y los jueces, los profetas de Israel. Pero el más grande de todos ellos era el candidato más improbable para este honor según las normas humanas. Él vivió su vida en la oscuridad del desierto, lejos de la sociedad y de los puestos de poder e influencia. No fue rico. Por su forma de vestir y comer se identificó con los pobres. Con todo, tuvo la tarea más alta e importante de la historia: anunciar la llegada del Mesías. Este hombre, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, se presentó en el versículo 15. Allí consta su confesión según la cual Cristo era mayor que él. Aún así, Jesús dijo del Bautista que él era más grande que cualquier otra persona que hubiera vivido antes. Lo podemos leer en Mateo 11:11. También dijo que todos los que vinieran después de Juan en el reino eran más grandes que él, porque vivían en la plenitud de toda la obra del Mesías en el nuevo pacto. Juan murió en la otra orilla de la cruz y la resurrección, aunque los méritos de estos hechos se aplicaron a él de igual forma que a todos los santos del Antiguo Testamento. Como se referenció en las lecciones anteriores, incluso su nacimiento fue totalmente inesperado, puesto que su madre, Elizabeth, siempre había sido estéril,
y tanto ella como su marido eran ya de edad avanzada, más allá de la edad para tener hijos. Mientras su padre, Zacarías, un sacerdote, estaba cumpliendo su turno ministerial en el templo, de repente se le apareció el ángel Gabriel y le hizo un anuncio inesperado y pavoroso. Elizabeth y él tendrían un hijo. Zacarías, aunque inicialmente se aterrorizó, lo encontró tan improbable que su miedo dio lugar a la duda y se recuperó lo suficiente como para cuestionar la veracidad del mensaje de los ángeles. Aunque la incredulidad de Zacarías es entendible, al haber usado su voz para expresar esa duda pecaminosa, Dios le negó el uso del habla hasta que naciera su hijo. En el sexto mes de embarazo de Elizabeth, María, que ya estaba embarazada de Jesús, la visitó. En consonancia con la profecía de Gabriel, según la cual Juan sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, el niño Juan, sin haber nacido, impulsado por el Espíritu, saltó de alegría al sonido del saludo de María. Las circunstancias inusuales que rodearon el nacimiento de Juan alcanzaron su punto máximo en su circuncisión, después de llamarlo Juan en obediencia al mandamiento del ángel Gabriel. La boca de Zacarías se abrió, su lengua se soltó y habló bendiciendo a Dios. No sorprende que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Tiempo después de esta memorable llegada al mundo, Juan desapareció en lugares desiertos hasta el comienzo de su ministerio, cuando tenía alrededor de 29 o 30 años, cuando la palabra de Dios vino a él al iniciar su ministerio profético. Apareció de repente en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Israel había esperado durante 4 siglos que Dios le enviara un profeta, de modo que la predicación dinámica y fuerte de Juan despertó un interés enorme, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán para oír su mensaje. Juan, a la altura de su papel como heraldo del Mesías, exhortaba a los oyentes así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautizaba a quienes se arrepentían como símbolo de su limpieza espiritual. El versículo 19 comienza con esta frase inicial: este es el testimonio de Juan. El término judíos, aunque ciertamente es apropiado para todas las personas de Israel, en la mayoría de sus usos en el Evangelio de Juan está restringido especialmente a las autoridades religiosas, en particular a aquellas en Jerusalén que eran hostiles a Cristo. Juan aludió a esa hostilidad, un tema repetido, cuando escribió: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como estudiamos en las lecciones anteriores. Muy probablemente en el versículo 19, el término judíos alude al Sanedrín, el órgano supremo de gobierno en Israel, por supuesto, bajo la autoridad final de los romanos. La predicación poderosa de Juan y la amplia popularidad propiciaron que los judíos enviaran una delegación a investigarlo. El hecho de que algunos se empezaran a preguntar si él podría ser el Mesías alarmó aún más a las autoridades judías. Este profeta raro no solo incomodaba a las autoridades judías en lo religioso, sino también en lo político. La delegación enviada para investigar a Juan estaba compuesta por sacerdotes y levitas. Al menos algunos de ellos eran fariseos. Los sacerdotes eran los intermediarios humanos entre Dios y el hombre,
y oficiaban las ceremonias religiosas. También eran las autoridades teológicas de Israel. Cuando no estaban sirviendo en el templo, cumpliendo con su deber de 2 semanas al año, vivían en todo el país como los expertos locales en religión. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en los rituales del templo. Como la fuerza policial del templo estaba compuesta por levitas, es probable que ellos sirvieran como un destacamento de seguridad para proteger a los sacerdotes de la delegación. La primera pregunta que le hicieron a Juan, ¿tú quién eres?, refleja la confusión de los judíos sobre él, pues no se ajustaba él a ninguna de sus expectativas mesiánicas. La pregunta implicaba que Juan podría considerarse como el Mesías, como lo indica su respuesta enfática. Yo no soy el Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías. El Mesías había venido, insistió Juan, pero rechazó todo pensamiento de que él pudiera hacerlo. De hecho, la declaración del apóstol Juan confesó y no negó, sino confesó. Enfatiza la vehemencia de su negación. A diferencia de algunos de sus seguidores, él entendía perfectamente su papel subordinado como precursor de Cristo. Si Juan no era el Mesías, ¿habría una posibilidad de que pudiera ser alguna de las figuras importantes asociadas a los tiempos antiguos? Con esa inquietud, la delegación procedió a preguntarle, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Con base en la profecía de Malaquías 3:1 y 4:5, los judíos esperaban que Elías y Malaquías regresaran en forma corporal justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Aún hoy, muchos judíos dejan una silla vacía en la mesa para Elías. La apariencia de Juan era muy similar a la de Elías, de acuerdo con Marcos 1:6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y Segunda de Reyes 1:8 describe a Elías como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. La llamada de Juan al arrepentimiento y las advertencias sobre la venida del juicio habrían servido para recordarles más a sus oyentes a Elías. Pero a la pregunta de si él era Elías, respondió, no soy. No era Elías, al menos no en el sentido literal que él sabía. Sus interrogadores cuestionaban. No era el Elías que había regresado del cielo, el que se había ido en un torbellino. Pero había un sentido en el que Juan era Elías, como Jesús explicó a sus discípulos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, versículos 10 al 13. Juan en realidad no era el Elías, tal y como lo esperaban los judíos, pero era semejante a él, con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Como se mencionó anteriormente, Juan predicaba con la misma audacia y poder de Elías. Si los judíos hubieran creído su mensaje y aceptado a Jesús como el Mesías, Juan habría sido el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Mateo 11:14, declaró Jesús. Con estas palabras, el Señor interpretó la profecía de Malaquías como una referencia a alguien semejante a Elías, pero no al profeta como tal. La respuesta de Juan a la delegación también podría sugerir que él tampoco se veía como Elías.
ni siquiera en el sentido en el que Jesús afirmaba que lo era. La siguiente pregunta, ¿eres tú el profeta? Venía de una profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, sobre un profeta como el que vendría a hablar la palabra de Dios. En el judaísmo del siglo I no había consenso en cuanto a la identidad precisa de ese profeta. Algunos creían que, como Elías, sería un precursor del Mesías. Otros lo veían como el mismo Mesías. La segunda perspectiva es la correcta, puesto que tanto Pedro como Esteban aplicaron a Jesús Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 18. Entonces Juan negó ser ese profeta y respondió simplemente no. Los miembros de la delegación, frustrados con la serie de respuestas concisas y negativas de Juan, y sin opciones obvias, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dada la popularidad de Juan, ellos necesitaban una respuesta positiva de su parte para incluirla en su informe a los que lo enviaron. Rendidos de intentar adivinar quién podría ser, le increparon. ¿Qué dices de ti mismo? Indudablemente, la respuesta de Juan no era lo que la delegación estaba esperando oír. En lugar de afirmar ser alguien importante, se refirió a sí mismo humildemente, tan solo como la voz de uno que clama en el desierto. La actitud humilde de Juan recuerda a Pablo, quien se veía como el más pequeño de todos los santos. Pero la respuesta de Juan era más que una confesión humilde, era una profecía del Antiguo Testamento. Aquel texto habla de la venida de la gloria del reino de Dios y de la preparación necesaria para ello. Por eso se entiende que los cuatro evangelios citen Isaías 40, versículo 3, en conexión con Juan el Bautista. Pues él era el heraldo del rey y de su reino. Sin embargo, solo aquí aparece él citando el versículo. Con esa cita, Juan respondió a la delegación la pregunta sobre su identidad y cambió el enfoque de sí para ponerlo en Cristo. Su mensaje y el de Isaías, enderezad el camino del Señor, era un reto para que tanto la nación como los interrogadores prepararan sus corazones para la venida del Mesías. La imagen análoga es la de nivelar todas las barreras y allanar todos los impedimentos en preparación para la visita de un rey antiguo oriental. Juan e Isaías compararon los corazones del pueblo del Mesías con un desierto desolado, a través del cual necesitaba prepararse un camino nivelado y allanado para su venida. Juan enfatiza una vez más su papel subordinado y su humildad. Tan solo era un obrero que preparaba el camino antes del rey. En ese momento, el apóstol Juan dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto da más claridad a la intención específica de la frase los judíos, que vimos en el versículo 19. En aquel tiempo, los saduceos controlaban el templo y eran el partido mayoritario del Sanedrín. Pero aquí aprendemos que los fariseos habían enviado esta delegación. No es muy probable que los saduceos hubieran enviado una delegación compuesta solamente por sus archirrivales, los fariseos, puesto que el sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Debían estar preocupados con Juan, pues era de una familia sacerdotal. Entonces, esta declaración puede indicar que los fariseos provocaron una confrontación y se incluyeron en la delegación. No contentos con dejar pasar la situación, siguieron cuestionando a Juan
sobre su autoridad para bautizar, algo con lo que los fariseos estaban más preocupados que los saduceos, los cuales eran más liberales en lo religioso. La pregunta de los fariseos era un reto adicional. ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Si, como Juan lo había admitido, él no era ninguna de esas figuras, ¿qué autoridad tenía para bautizar? Juan le respondió de nuevo, quitando su atención de él y dirigiéndola a Cristo. En lugar de defender su ministerio bautismal, tan solo reconoció sus limitaciones cuando dijo, yo bautizo con agua. Luego les declaró, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Volvió a llevar su explicación de vuelta a aquel de quien él daba testimonio. El Antiguo Testamento hablaba de la limpieza espiritual y su relación con la venida del Mesías. Por tanto, los judíos bautizaban prosélitos convertidos al judaísmo, pero Juan estaba bautizando a los judíos. Eso escandalizaba a los líderes religiosos, quienes consideraban que los judíos ya eran el pueblo de Dios y no necesitaban el bautismo. Pero quienes se sometían al bautismo de Juan reconocían con ello que su pecado los había puesto fuera del pacto de salvación de Dios y no eran mejores que los gentiles. Entonces Juan los bautizaba como una expresión pública de su arrepentimiento, en preparación para la venida del Mesías. Su bautismo era otra característica de su testimonio de Jesucristo, el Mesías, quien ya estaba en medio del pueblo, aunque ellos no lo conocían y nunca lo harían. Juan el Bautista repitió las palabras que el apóstol Juan le había atribuido en el prólogo. Identificó al Mesías que ellos no reconocían como el que viene después de mí, porque él había nacido y comenzado su ministerio antes que Jesús. Entonces, en una sorprendente expresión de humildad, el Bautista reafirmó que Jesús tenía un rango más alto que él. Desatar la correa del calzado del amo era la tarea del esclavo más bajo, y Juan no se consideraba digno de realizar la tarea menos importante y degradante, tarea que los maestros judíos tenían prohibido pedir a sus estudiantes. El primer énfasis de Juan era simple, pero urgente. Preparen sus corazones, porque el Mesías está aquí. La profecía de Isaías de hacía 600 años se estaba cumpliendo. Se debía preparar el camino para la venida del Mesías, y tal venida no sería económica, militar o política. La siguiente conversación demuestra que habría sido una liberación y un reino que serían profundamente espirituales. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo le dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La frase el siguiente día presenta una sucesión de días que continúa en los versículos 35 y 43 y en el capítulo 2, versículo 1. Al parecer, los acontecimientos que van desde la entrevista de Juan con la delegación de Jerusalén hasta el milagro de Caná ocurrieron en una semana. Un día después de haber hablado con la delegación, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan
Fiel a su deber como heraldo y definiendo un momento redentor trascendente, llamó de inmediato la atención de la multitud cuando dijo: He aquí el Cordero de Dios. Ese título, usado solamente en los escritos de Juan, es el primero en una cadena de títulos dados a Jesús en los versículos restantes de este capítulo. Los otros incluyen Rabí, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre y aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa no fue una suposición por parte de Juan, fue una revelación absolutamente verdadera de Dios, como lo probaron la vida, muerte y resurrección de Jesús. El concepto del cordero para el sacrificio era conocido por el pueblo judío. Durante toda la historia de Israel, Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de él solo podrían removerse por medio de sacrificios de sangre. Levítico 17:11. No se podía conceder el perdón de los pecados sin que un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Ellos sabían que Abraham había confiado en que Dios proveería un cordero para ofrecerlo en reemplazo de Isaac. Se sacrificaba también un cordero en la Pascua, en los sacrificios diarios del tabernáculo y después en el templo, y como ofrecimiento por los pecados de los individuos. Dios también dejó en claro que ninguno de esos sacrificios era suficiente para remover el pecado. También eran conscientes de que la profecía de Isaías comparaba al Mesías con un cordero que fue llevado al matadero. Aunque Israel buscaba un Mesías que fuera profeta, rey y conquistador, Dios les iba a enviar un cordero, y lo hizo. El título Cordero de Dios anticipa el sacrificio supremo de Jesús en la cruz por el pecado del mundo. Con esta declaración breve, el profeta Juan deja claro que el Mesías había venido a lidiar con el pecado. El Antiguo Testamento está lleno con la realidad de que el problema es el pecado y reside en el mismo corazón de cada persona. Todos los hombres, aun quienes recibieron la revelación de Dios en las Escrituras, los judíos, eran pecadores e incapaces de cambiar el futuro o el presente, o de pagar por los pecados del pasado. La conocida acusación de Pablo sobre la naturaleza pecaminosa humana se hace con base en la revelación del Antiguo Testamento. Juan enfatiza por tercera vez su papel subordinado a Jesús, el Verbo eterno que habría de hacerse un varón, pues esto fue lo que reconoció cuando dijo: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan fue creado. El rango superior de Jesús era infinito. Fue Él quien creó todas las cosas, a Juan inclusive. Aunque en realidad Juan había nacido antes que Jesús, Jesús existía primero que Juan. Y aunque Juan era familia de Jesús, probablemente su primo, porque sus madres eran parientes, Juan no le conocía como Mesías hasta que lo bautizó para que fuese manifestado a Israel. Como este era el bautismo más importante de Juan, declaró: Vine yo bautizando con agua. Aunque se mostró contrario a bautizar al Señor, y fue en el bautismo de Jesús que Dios, el que envió a Juan a bautizar con agua, reveló completamente a Jesús como el Mesías, por medio de una señal fijada previamente. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Esa señal era una prueba sobrenatural del papel mesiánico de Jesús, porque Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Como Pedro, Juan solo entendió quién era en verdad Jesús por medio de la revelación divina. La superioridad de Jesús sobre Juan
se refuerza con el hecho de que Él bautiza con el Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La frase "el siguiente día" continúa la sucesión de días explicada en relación con el versículo 29. Ahora, este es el tercer día de la sucesión, el segundo después del encuentro de Juan con la delegación investigadora, que fue desde Jerusalén. El tercer grupo es el más pequeño, consistía solo en dos de sus discípulos. Cuando Juan vio que Jesús andaba por allí, les repitió a sus discípulos lo que había proclamado a las multitudes el día anterior: He aquí el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto a su maestro una vez más, siguieron a Jesús. La voluntad de Juan para pasarlos a Jesús sin titubeos era una evidencia más de la humildad con que se anula y la aceptación completa de su papel subordinado. El tercer énfasis de Juan se sigue lógicamente de los primeros dos, puesto que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, está aquí. La única respuesta apropiada es seguirlo. Después de haber cumplido su propósito como testigo de la verdadera identidad de Jesús, Juan desaparece de la escena. El resto del Evangelio se enfoca en el ministerio de Jesús, algo que el mismo Bautista habría aprobado, como les dijo a alguno de sus discípulos celosos por su reputación. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículos 27 al 30. Él menguó, y mientras se preguntaba en la prisión cómo se ajustaba su encarcelamiento a la gloria anticipada del reino del Mesías, le entraron dudas sobre el carácter mesiánico de Jesús. El Señor, lleno de gracia, despejó esas dudas al recordarle los milagros que estaba llevando a cabo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Ahora veremos algunas preguntas de revisión para poder reforzar lo aprendido en la lección de hoy. 1. Juan el Bautista dijo que él era la de uno que clama en él. La respuesta la podemos encontrar en el versículo 23. 2. Juan el Bautista citó a Isaías el profeta diciendo: Él del Señor. 3. Juan dijo de Jesús: Este es el que viene de mí, es el que de mí. La respuesta la podemos encontrar en los versículos 27 al 30. 4. Cuando Juan le dejaba saber a la gente quién era Jesús, él decía de él: He aquí él de, porque Jesús quitaría él del. La respuesta la podemos encontrar en el versículo 29. 5. Juan vino bautizando con agua para que Jesús fuese manifestado a. Versículo 31 podemos encontrar la respuesta para poder completar esa frase. Y finalmente, la número 6. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios vino desde el cielo como y permaneció sobre él. Leamos el versículo 32 y podremos completar la frase. Nuevamente agradecer a todos los que han llegado hasta este punto de nuestra lección. Esperamos que este estudio sea de bendición para sus vidas. Y si tienen alguna duda o consulta, recuerden que están las lecciones anteriores para que las puedan repasar. Nos vemos pronto. Hasta la próxima lección. Que estén muy bien.